Bueno, aquí estamos transmitiendo en vivo y en directo. Pido disculpas por el retraso que hemos tenido. La ciudad está completamente colapsada. Estamos, como siempre, transmitiendo en vivo. Bienvenidos hoy jueves 22 de junio de 2017 a vuestro Cayendo y Corriendo, espacio para el análisis crítico de los medios venezolanos con la altura y la profundidad que estos ameritan. Vamos aquí a aprovechar a quienes nos están viendo a través de las redes sociales. Nos estamos conectando, por favor. Ahí está, estamos en vivo a través de Facebook Live, La Iguana TV, a través de Insta Live por @MPérezPirela, y aquí estamos a punto de transmitir también en vivo a través de Facebook Live. Por favor, muchachos, para que lo acomoden ahí. Un día triste, otro día en el cual desgraciadamente debo comenzar este programa reportando cual si fuera o fuese esto un parte de guerra, la caída de otro joven venezolano. Otro joven que muere a temprana edad, un joven que en este caso las averiguaciones ya se están dando, ya incluso el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, tengo entendido, ha sacado algunos mensajes oficiales sobre lo ocurrido. Hay guardias nacionales bolivarianos implicados en la muerte de este joven. Este joven incluso lo reportan agencias internacionales como Agence France Presse, AFPF. Es un joven que estaba acosando una base militar, La Carlota. Ustedes saben que la base militar, La Carlota, ha sido, incluso sus mismos límites, sus mismas rejas han sido tumbadas en diversas ocasiones. Encapuchados han llegado cerca con bombas Molotov, donde se encuentran incluso helicópteros, aviones. Evidentemente en cualquier país del mundo es impensable siquiera no atacar con una bomba Molotov, no tumbar una barrera de una base militar, sino siquiera acercarse. Las investigaciones están en curso. Una vez más, la postura del Estado, según las últimas reacciones que hemos visto, es evidentemente de condena a él o los autores individuales del hecho, porque hay que repetirlo una vez más, no se trata de una política de Estado. No se trata para una política de Estado, y los responsables, quienes sean, así lo ha interpretado, así lo ha avanzado el mismo Estado venezolano, pagarán por su culpa. Pero hay que decir también que es el segundo caso, ¿no? Que es el segundo caso que se da en pocos días, donde están implicados guardias nacionales bolivarianos. Pasa el estupor, después que pasa la emoción, comienza uno a ver videos, y hay que hacer también reflexiones, ¿no? Hay que hacer también reflexiones. Reflexiones en torno a la legítima defensa, reflexiones en torno al porte de arma por parte de manifestantes. Hay que hacer reflexiones también en torno al acoso de una base militar, salvaguardada no solamente por el derecho militar, sino también el derecho internacional, y sobre todo seguir preguntándonos por qué estos encapuchados, muchos de estos encapuchados son muchachos en las primeras edades, y en un número importante son menores de edad. En las adyacencias no había ningún líder de la oposición, al menos en los videos que hemos podido ver hasta este momento, y seguimos nosotros preocupados por nuestros jóvenes venezolanos, sea quienes sean, militen donde militen. A los menores de edad hay que cuidarlos, hay que acompañarlos. Nuestros jóvenes no pueden seguir siendo utilizados como carne de cañón. Elevamos una vez más nuestro rechazo a la violencia, nuestro rechazo al terror, nuestro rechazo al acoso que después de 80 días está viviendo una parte importante del pueblo venezolano. Y elevamos nuestros votos para que aquí haya diálogo, para que aquí haya paz y para que los políticos tomen sus responsabilidades.
responsabilidades. Porque un muchacho de 17 años es un muchacho que nunca ha votado siquiera, ¿no? Que nunca ha votado siquiera. Y desgraciadamente son los muchachos que están colocando como carne de cañón. Esto además, y hay que decirlo, esto además llega en un momento en el cual, y hay que hablar con claridad, a este pueblo hay que hablarle claramente, sinceramente. Es un momento en el cual la oposición venezolana, y esto hay que decirlo sin ningún tipo de ironía, sin ningún tipo de sarcasmo, sin ningún tipo de provocación, tuvo ayer el revés de los reveses. Durante 80 días prepararon la violencia para que la OEA aprobara un tutelaje, estoy utilizando términos jurídicos internacionales, un tutelaje o incluso la posibilidad de una invasión humanitaria con brazaletes de la OEA a nuestro país. Pues fallaron. Durante 3 días se sometió a votación el tema de Venezuela y durante 3 días perdieron. Perdió los Estados Unidos, perdió Brasil, perdió Paraguay, perdió la Argentina de Macri, el Brasil evidentemente de Temer. Y no pudieron, después de 80 días de desestabilización, la OEA, a través del voto mayoritario de sus Estados-naciones, dijo no hubo ningún tipo de declaración sobre Venezuela y mucho menos una declaración que tuviera que ver con un tutelaje o una invasión. De eso vamos a hablar hoy. También vamos a hablar de la OEA. Se trató de hacer exactamente lo mismo en la OEA y resulta que los Estados Unidos terminó por retirar un proyecto que había avanzado Paraguay, pero con los Estados Unidos detrás. Comencemos con la OEA. En entrevista concedida a Telesur, el representante de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Jorge Varelo, afirmó este miércoles que 57 países manifestaron su respaldo a la democracia y llamaron a respetar la soberanía del pueblo venezolano. Miren, no es poca cosa, es un hecho histórico, sobre todo en medio de este acoso que está viviendo la República Bolivariana de Venezuela. Una grandísima derrota para los Estados Unidos en la ONU, primero que todo, y para la oposición venezolana. Vean esto. Bueno, hoy se logró una resonante victoria diplomática para Venezuela en el marco del Consejo de Derechos Humanos, cuando 57 países de todos los confines del planeta manifestaron su respaldo a la democracia bolivariana y llamaron a respetar la soberanía de conformidad con los principios universales de no interferencia en los asuntos internos establecidos en la Carta de las Naciones Unidas. Consideraron que es al pueblo venezolano a quien compete exclusivamente determinar su futuro sin injerencia externa. Y esos 57 países proclamaron que apoyan al gobierno constitucional de la República Bolivariana de Venezuela en su compromiso de preservar la paz y mantener la institucionalidad democrática en el país, así como su determinación de garantizar la plena observancia de los derechos humanos y las libertades democráticas. Igualmente, estos 57 países respaldaron la reiterada convocatoria que ha hecho nuestro presidente Nicolás Maduro Moros al diálogo político entre los diferentes sectores que hacen vida en Venezuela, con el propósito de preservar la paz y garantizar la estabilidad de las instituciones democráticas del país. Asimismo, los esfuerzos realizados por los expresidentes, por UNASUR, por la Santa Sede, en definitiva se trató de una rotunda manifestación de apoyo a Venezuela, a su gobierno legítimo, y se condenó cualquier acción que perturbe la paz, la tranquilidad y la estabilidad democrática, socavando la institucionalidad democrática de la República Bolivariana de Venezuela. Por tanto, estos países convocaron a la comunidad internacional a fomentar las capacidades y proporcionar la ayuda técnica siempre y cuando se respeten las demandas del país para enfrentar los desafíos que tienen los países en materia de derechos humanos. Se trató, ya dije, de una victoria rotunda por la parte de la diplomacia bolivariana, porque el gobierno de los Estados Unidos, a través de Paraguay, intentó de nuevo en esta sesión del Consejo de Derechos Humanos de imponer una resolución o una declaración contra Venezuela. Y hace aproximadamente unos 15 días, el gobierno de Paraguay, que ha venido actuando como quinta columna del imperio norteamericano, como mandante de la potencia imperial de los Estados Unidos, promovió mediante una nota verbal
la búsqueda de apoyos para una declaración conjunta, pero es obvio que no consiguieron respaldo, y tanto que Paraguay tuvo que leer la declaración solito, de modo pues que los intentos por atacar a Venezuela, por desconocer los logros que en materia de derechos humanos tiene la patria de Bolívar, los intentos por desestabilizar las instituciones democráticas, de promover la violencia y el terrorismo, fueron rechazados aquí en las Naciones Unidas, en el Consejo de Derechos Humanos, de la manera más rotunda, de modo que el imperio norteamericano salió de nuevo con las tablas en la cabeza. Vino aquí la embajadora representante permanente de los Estados Unidos en la ONU Nueva York a tratar de presionar a los países para que suscribieran esta declaración, e incluso en su discurso ante el Consejo de Derechos Humanos dijo que iban a promover una resolución en contra de Venezuela, y que estaban muy preocupados y muy molestos porque el Consejo de Derechos Humanos había aprobado 5 resoluciones para condenar a Israel y no había aprobado ninguna para condenar a Venezuela. Pues bien, volvieron a salir con las tablas en la cabeza. Hoy la diplomacia bolivariana ha obtenido una nueva y rotunda victoria. El imperio ha sido derrotado de nuevo, y obviamente han sido derrotados también los representantes consulares del imperio en Venezuela, aquellos que promueven la violencia y el terrorismo, y han triunfado en las voces que claman por la paz, por el entendimiento entre los venezolanos, por el diálogo político, por el respeto a la Constitución, por el respeto a las instituciones democráticas, y sobre todo de respaldo rotundo y categórico al gobierno que preside Nicolás Maduro Moros. Estas fueron palabras pues de nuestro representante en la OEA. Insistimos. Se ha hablado mucho, en la ONU, se ha hablado mucho de la OEA, y vamos a hablar de ahora en adelante en la OEA en estos minutos que nos quedan. Pero paralelamente al triunfo histórico, ya vamos a hablar de ello, al triunfo histórico de Venezuela en la OEA, también se dio un triunfo histórico de Venezuela en las Naciones Unidas. Es decir, para que tengamos una mirada un poco más cercana del concierto de naciones y sus discusiones. Todo lo que se ha hecho en estos 80 días, toda la violencia desatada, todo el acoso mediático contra la República Bolivariana de Venezuela, acoso que no es solamente nacional, sino también internacional, todo se ha hecho para después de 80 días llegar a la OEA, llegar a la ONU y presentar a un Estado fallido, a un Estado que supuestamente no es democrático, a un presidente que no cumple sus funciones. Y resulta que el día de ayer, día importantísimo, no solamente para el chavismo, sino también para la oposición, una vez que ya estaban creadas las condiciones de inestabilidad, se sometió a votación durante 3 días en Cancún y durante un día en Nueva York, en la sede principal de las Naciones Unidas, y en ambos casos los países, sobre todo los países en vías de desarrollo, los países del sur del mundo, los países no alineados, dieron un respaldo rotundo a Venezuela. La OEA se va sin declaración a propósito de Venezuela, y en las Naciones Unidas fueron más de 50, casi 60 los votos en favor de la República Bolivariana de Venezuela. Es fácil contarlo, pero cuando escuchamos, por ejemplo, y vaya si lo haremos en este momento, al representante de los Estados Unidos, el subsecretario John Sullivan, en una intervención en la mismísima OEA, pudimos ver como él mismo destacó que la Carta Democrática, así lo habló claramente, se quería aplicar la Carta Democrática, y el representante de los Estados Unidos dijo que se aplicó en momentos, se creó para aplicarla en momentos como los que hoy vive Venezuela, resaltando que en nuestro país existe, lo estoy citando textualmente, deterioro de la democracia y violencia. Además, afirmó que el principio de no intervención no se puede utilizar para no tomar acción. Es decir, traduciendo esta frase negativa a una frase positiva, es hay que intervenir Venezuela. Junto a este representante de los Estados Unidos que vamos a escuchar, levantaron su voz también representantes de Brasil, de Paraguay, de Argentina, de Colombia, todos muy preocupados por Venezuela. Comencemos por los Estados Unidos.
La Carta Democrática Interamericana sigue siendo un elemento fundamental del sistema interamericano que nuestras naciones crearon de manera conjunta. Hoy hablamos de la Carta y del compromiso de nuestros países para respetar y defender la democracia. Todos estamos alarmados por el deterioro de las normas democráticas en Venezuela y la violencia que ha generado varias muertes. Como vecinos y conciudadanos ya no podemos quedarnos en las afueras y esperar a ver qué es lo que pasa, ni tampoco podemos ver que el negar la libertad de expresión, de reunión y participación política, la Carta Democrática Interamericana se desarrolló para momentos como este y es nuestra responsabilidad mostrar el liderazgo que requiere nuestro pueblo. Los Estados Unidos se une a una gran cantidad de democracias valerosas en nuestra región para instar al gobierno venezolano a que celebre elecciones, respetar la Asamblea Nacional y liberar a los prisioneros políticos. Y trabajamos con estos socios, reconozcamos que el principio de no intervención no se puede utilizar para no tomar acción. El debate de ayer demostró el alarma a los vecinos de Venezuela. Estados Unidos se une a otros aliados a condenar los esfuerzos de socavar la Constitución venezolana, convocando una asamblea constituyente sin un referendo popular de acuerdo con su propia Constitución. Nuestros objetivos comunes siguen siendo ayudar al pueblo venezolano, lograr a la paz y la prosperidad con una restauración completa del Estado de Derecho, el respeto de libertad, expresión política y participación. Estados Unidos apoya el establecimiento de un grupo de contacto de gobiernos de acuerdo con los principios de la Carta de la OEA en el espíritu de la Carta Democrática. Palabras, pues, del representante de los Estados Unidos. Respuesta de la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien, frente a las declaraciones injerencistas e irrespetuosas por demás del representante de los Estados Unidos que acabamos de escuchar, defendió a Venezuela con estos argumentos y con estas palabras. Mucho tendría que decir los Estados Unidos sobre las guerras que ha causado en el planeta. No les gustan que se les diga la verdad, pero hay que decirlo. Mientras Estados Unidos lanzó recientemente, como ellos lo han llamado perversamente, la mamá de las bombas, afectando a pueblos enteros, Venezuela ha convocado la mamá del diálogo, que es la Asamblea Nacional Constituyente. Y yo los he escuchado. Aquellos quienes se oponen a la Asamblea Nacional Constituyente tienen una agenda oculta sobre Venezuela, una agenda oculta que traiga violencia y que traiga conflicto en mi país. Cuando se oponen a la Asamblea Nacional Constituyente, tiene un sentido antipolítico, porque no están reconociendo la diversidad política de Venezuela. Están satisfaciendo simplemente los intereses de la oligarquía venezolana y de la clase política opositora. Intereses exclusivos, negando que existe también otro país en Venezuela. Están atentando contra la diversidad política, pero también tiene un sentido antijurídico, porque se pretende anular la posibilidad de preservar y defender la paz en Venezuela. Se pretende desconocer que es una norma constitucional la que ha sido activada con la Asamblea Nacional Constituyente. Y así este grupo de países, dirigido directamente por los Estados Unidos, pretende entonces, bajo falsos supuestos y falsas justificaciones, pretenden detener este proceso. Indetenible, por cierto. Lo más irónico de todo esto no es que los Estados Unidos esté preocupado por los derechos humanos, porque ese cuento ya no lo sabemos. De hecho, el embajador de la República Bolivariana de Venezuela en la OEA y actual canciller, flamante canciller, responde, por ejemplo, y esto es lo más triste, a representantes de Brasil, es decir, representantes de Temer, es decir, representantes de un presidente, entre comillas, de facto,
que llegó al poder y derrocó a Dilma Rousseff a través de maniobras con el poder legislativo, tal cual, hay que decirlo, como soñaba Henry Ramos Alup. ¿Recuerdan ustedes? Una vez asumió aquella presidencia de la Asamblea Nacional. Brasil, el Brasil de Temer, que está ahí simplemente por una jugarreta jurídico-constitucional, entre comillas, se permite nada más y nada menos que preocuparse por la democracia en Venezuela. El actual canciller venezolano, Moncada, responde en estos términos. Tomar en serio, señor presidente, ningún argumento de un gobierno que es resultado de un golpe de Estado, lamentablemente. O sea, nosotros estamos convencidos que el presente gobierno de Brasil es el resultado de un golpe de Estado y, más aún, como no es representación de un proceso eleccionario, no representa la voz del pueblo, no hubo elección en Brasil que eligiera a las autoridades actuales, nosotros no podemos tomar en serio lo que viene de ahí. El día que Brasil tenga un gobierno electo por el pueblo en elecciones libres y democráticas, nosotros lo tomaremos en serio. Pero esto que está pasando es una farsa. Realmente no podemos tomar en serio un gobierno que nunca ha pasado por una elección que venga a darnos lecciones a nosotros de democracia. Eso es inaceptable. Pero más aún un gobierno que tiene un presidente envuelto en los escándalos de corrupción más grandes de los últimos años en Brasil, viene a darnos lecciones a nosotros. Eso es inaceptable. O sea, yo creo que las barreras de la mínima proporcionalidad de quién viene a dar lecciones a quién, aquí se volaron hace tiempo. Entonces yo no quiero exagerar mucho, ya he tomado mucho de su tiempo. Un gobierno producto de un golpe de Estado, un gobierno que nunca ha sido electo, un gobierno que está el más débil de los gobiernos de Brasil en los últimos años, en los mayores escándalos de corrupción, se para a darnos lecciones. Nada más quiero terminar diciendo, a mí me habían dicho que el representante de Brasil era un hombre de temer, y ahora entiendo al final que es un hombre de temer, lamentablemente. Lo siento mucho. Bueno, esto es la política, el lugar y la capital de la palabra. Aquel que quiera o pretenda hacer política a punta de trancazos, creo que se equivocó de vocación, por no decir de profesión. No solamente Brasil, no solamente los Estados Unidos, también Colombia está preocupada por la democracia en Venezuela. Sí, la misma Colombia que ayer, Día de los Desplazados Internos a nivel mundial, posee la tristísima cifra, el difícil récord, el inefable, diría yo, el inefable resultado de una guerra. En estos momentos han hecho de Colombia el país en el planeta Tierra con mayor desplazados internos, por culpa precisamente de los paramilitarismos que conviven con el Estado-Nación colombiano, si es que se le puede llamar Estado-Nación. La Colombia de las fosas comunes, la Colombia que en estos momentos, por cierto, está reprimiendo a sus educadores en paro, la Colombia mayor productora y exportadora de droga, en este caso de cocaína a nivel mundial, es la Colombia que trató de elevar su voz preocupada por la situación de nuestra República Bolivariana de Venezuela. Samuel Moncada, nuestro flamante canciller, le respondió en estos términos a la Colombia de Santos, a la Colombia de Uribe. La República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela son hermanos siameses. Nacimos con el mismo origen, tenemos el mismo destino, tenemos una dinámica intrínsecamente relacionada. Lo que pasa en Colombia afecta en Venezuela, lo que pasa en Venezuela afecta en Colombia, y por eso es terrible tener que escuchar de parte de un representante de la República de Colombia expresiones como la que ha dicho, totalmente intervencionistas y muchas de ellas falsas. Le voy a dar un ejemplo.
El señor representante de Colombia dijo que cruzan 23.000 personas la frontera hacia Venezuela, de Venezuela a Colombia diariamente, lo cual es no solamente cierto, de incluso creo que son muchos más, pero lo que no terminó de decir es que esas personas van y vienen, van a Colombia y regresan a Venezuela, como decenas de miles de colombianos cruzan hacia Venezuela y se devuelven a Colombia diariamente, porque esa es la dinámica que ha existido entre nuestros países desde hace más de 300 o 400 años, incluso antes de que existieran esas fronteras. Incluso hay un pueblo, el pueblo Wayuu, que vive exactamente sobre la frontera entre Venezuela y Colombia, que ni siquiera reconoce la frontera entre Venezuela y Colombia porque se reconocen como una nación independiente de los gobiernos de Bogotá o Caracas. Es decir, es un dato que, sin decir lo que estoy diciendo, hubiera escuchado el público que no conoce que hay 23.000 venezolanos huyendo todos los días hacia Colombia, lo cual es absolutamente falso, además un poco ridículo. Con esto lo que quiero decir es: cuidado en las cosas que dicen y sin repetir un guión, que es el que ya hemos escuchado en otras partes. Nosotros hubiéramos pensado que hay un grado de sinceridad en lo que está diciendo y que realmente hay buena intención. Pero cuando el jefe del señor representante de Colombia, el propio presidente Santos, dijo públicamente hace un mes que él esperaba una transición pacífica en Venezuela, es decir, que saliera el presidente también, entonces entendimos que eso no era lo que estaba proponiendo. Igual, en otras circunstancias, cuando ha habido alteración del orden público en Venezuela, la respuesta del gobierno de Colombia es que dice que quiere colaborar como dijo, con el diálogo. Ahí dice, diálogo para la concertación, etcétera, y el modo en que colaboran con el diálogo es mandando 3 columnas de tanque a la frontera. Nos parece precisamente que ese es el modo más eficaz de colaborar con el diálogo en Venezuela. Con todo esto lo que quiero decir, señor presidente, es que hay un doble discurso, en la práctica una cosa y aquí en estos foros otra, y quien realmente lo crea se engaña. Esto no es la verdadera modo de resolver los problemas venezolanos, y yo le hago un llamado al señor representante de Colombia a que en verdad, si tiene intención de colaborar con Venezuela, como nosotros lo hemos hecho tantas veces con la situación de Colombia, con la autorización y permiso siempre del gobierno colombiano, y todavía lo seguimos haciendo, que no se una al coro del país más importante o más poderoso de esta región, que ha decidido derrocar al gobierno venezolano con toda una serie de artimañas que ya han sido ensayadas en otros países y nosotros tenemos que rechazar. Eso es simplemente lo que quería. Creo que lo hago de manera de aclaratoria para el público que nos escucha y no tanto para el que emitió la opinión. Muchas gracias, señor presidente. Yo adjuntaría únicamente un detalle, que los venezolanos en Colombia se cuentan por miles, los colombianos en Venezuela se cuentan por millones. Aquí nosotros le hemos dado de comer a 6 millones de colombianos, aquí nosotros le hemos dado salud a 6 millones de colombianos, aquí nosotros le hemos dado vivienda a 6 millones de colombianos, aquí nosotros le hemos dado educación a 6 millones de colombianos que llegaron escapando de la guerra colombiana con una mano adelante y otra mano detrás. Es la verdad. Lo hemos hecho no solamente con caridad cristiana, sino también con solidaridad revolucionaria. Lo cierto es que, para ir cerrando este tema de la ONU, casi 60 países apoyaron a Venezuela, Estados Unidos y Paraguay quedaron completamente solos, y OEA, 3 días de discusiones en Cancún que se prepararon durante 80 días de desestabilización, dieron como resultado esto que nos indica el portal de noticias mexicano Excelsior TV, quien informó que la Asamblea 47 de la OEA concluyó, para tristeza de quienes desestabilizaron este país, sin ningún acuerdo sobre Venezuela. Vean las declaraciones, por ejemplo, del secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien con un semblante más cercano a la derrota que otra cosa declaró, después de haber perdido algo que se preparó durante 80 días, que seguirá en sesión permanente el tema de Venezuela.
La 47 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos concluyó sin que se hubiera logrado una resolución sobre la crisis en Venezuela, pero el tema sigue en la agenda y será retomado en cualquier momento, aseguró el secretario general del organismo continental, Luis Almagro. La idea de dejar abierta la reunión de consultas es definitivamente para que el tema sea retomado en el futuro, en una nueva reunión de consulta de cancilleres para seguir abordando y discutiendo el tema Venezuela. Eso es un mensaje también tan fuerte como los que ha señalado el canciller Videgaray, en el sentido de que la OEA está prácticamente en sesión permanente sobre el tema Venezuela. Coloquen por favor nuevamente la cara del señor Almagro, si quiere sin sonido, porque lo único que dice es que después de haber perdido durante más de 10 veces sobre el tema de Venezuela, perdió una vez más. Esta cara es importante que los venezolanos y las venezolanas los veamos, porque esta cara es la cara de quien apostó violencia, sangre, muertes durante más de 80 días de desestabilización en Venezuela, y resulta que los países del Caribe, unidos a través de CARICOM, y países soberanos y libres de América Latina, como Ecuador, Bolivia, Nicaragua, por nombrar algunos, dieron un revés fortísimo a las pretensiones, no de este señor, no, de los Estados Unidos de América, quienes por la primera vez en su historia y en su OEA, recibieron una cachetada por parte de, como diría Mario Benedetti, los países del sur del mundo, porque el sur también existe. Después de esta tormenta, que no es solamente la Bret que pasó por aquí, sino también la que pasó por Cancún a través de la OEA, después de esta tormenta diplomática, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, y con esto queremos ir cerrando este Cayendo y Corriendo, Nicolás Maduro Moros, en rueda de prensa internacional desde Miraflores, hoy día declaró que la única opción para que Venezuela regrese a la OEA es, véanlo ustedes mismos. Venezuela no va a reconocer de ninguna manera nada que salga de la Organización de Estados Americanos. Si algún día llegaran por la vía de la presión, de la obsesión y del lobby criminal de Washington y de las amenazas a sacar alguna resolución, nosotros nos rebelaríamos. Almagro lleva con Venezuela más de 15 derrotas y la derrota más apabullante es la que le acabamos de propinar a Luis Almagro. Debería renunciar a la Organización de Estados Americanos y permitir que los países nos ocupemos de recuperar y reorganizar la OEA, si es que fuera el caso. Sería la única forma que yo pensaría en algún regreso. Que Luis Almagro renuncie y Venezuela podría pensar su retorno a la OEA para un plan de reestructuración, reorganización que respete la soberanía de los pueblos. Presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, quien después de un triunfo que costó 80 días de sufrimiento al pueblo venezolano, no solamente se permitió avanzar estas palabras que ustedes acaban de escuchar, sino incluso como vencedor diplomático de esta contienda, plantear puentes con el mismísimo gobierno de Donald Trump, quien a fin de cuentas es el único que tiene voz y voto sobre las conciencias y las voluntades del sector opositor que trata de persistir con estas mal llamadas guarimbas. Nos tenemos que despedir, no sin antes, como siempre, recordarle que una cosa es lo que dicen los medios de comunicación y otra muy, pero muy distinta, lo que piensan. De lo que piensan y no dicen medios de comunicación y politiqueros, nos encargamos nosotros aquí en vuestro Cayendo y Corriendo. Venezuela, madre mía, te amo en demasía. Hasta entonces. Antes que la compañera Delcy Rodríguez entregue el testigo victorioso al profesor,
entregarle en reconocimiento de nuestra patria, de nuestro pueblo, de nuestra juventud, la espada, el sable histórico de la batalla de Carabobo de nuestro libertador Simón Bolívar, como reconocimiento a la labor que ha hecho como canciller de la República Bolivariana. Aquí le entrego la espada del libertador para que la lleve por los caminos de Venezuela, porque es una digna hija de Manuelita Sáenz, de nuestras libertadores. Aquí va, Delcy. Te has ganado la espada de Carabobo para que la lleves a la Constituyente. Que Dios te bendiga.